Entonces, mis queridos hermanos, en nuestra meditación de esta mañana acerca de Juan capítulo 1, versos 29 al 34, nuestro segundo tema acerca de la Pascua y Jesús como el Cordero Pascual, quiero invitarlos a que meditemos. Desde el domingo pasado estamos en el tema el Cordero de Dios y la Pascua. Y esto nos ha permitido aprender, hermanos, que toda la Biblia es una sola historia, la historia de Dios, del Dios que salva desde Egipto hasta Jerusalén, desde la sangre en los postes y dinteles hasta esa misma sangre que se derramó en la cruz. Un recuerdo de que la salvación no es humana, sino divina, que no es por obra suya ni mía, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no se hace con corderos repetidos, sino ya con un solo cordero perfecto. El domingo pasado vimos la sombra, hoy veremos la realidad gloriosa. La voz del Antiguo Testamento decía, el cordero viene. Hoy podemos escuchar la voz del Bautista que dijo, he aquí, el cordero ha llegado. Y si esto es verdad, hermanos, nada en nuestra vida puede seguir igual. Debe haber una transformación. Entonces recordemos un poco la enseñanza del domingo pasado, donde comenzamos viendo qué es la Pascua, ¿no? Veíamos que de acuerdo con el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesach, que significa literalmente pasar por alto, pasar encima. De ahí la palabra Pascua en inglés es Passover, pasar por encima, que significa en sentido figurado preservar, mostrar misericordia. Históricamente la Pascua era una fiesta anual que conmemoraba esa forma en cómo Dios libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. También planteábamos hace 8 días la pregunta, ¿debemos los cristianos celebrar la Pascua anualmente? Donde respondíamos como primero la importancia de aprender que la Biblia no manda a la iglesia a observar fiestas y rituales del antiguo pacto. Yo, hermanos, recuerden, la Biblia no manda a la iglesia a observar fiestas y rituales del antiguo pacto. Por el contrario, enseña a no sujetarnos a esos mandatos ni permitir que nos condenen por no observarlos. Dejábamos claro que el Nuevo Testamento no enseña que estos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Porque vimos claro que la Biblia no enseña que debemos estar observando fiestas y celebraciones del antiguo pacto. Dejábamos claro que el Nuevo Testamento no enseña de que estos dos pactos o sus elementos puedan ser indistintamente mezclados entre sí. Más bien nos muestra que los pactos poseen una identidad propia que no debe confundirse. Y aunque la teología del pacto clásica, sostenida por nuestros hermanos presbiterianos, ¿sí?, hablan de la unidad sustancial y entrelaza sus elementos, debo yo decir por la Biblia que Pablo nos recuerda que la fidelidad al Evangelio exige mantener la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ese es el tema central de Gálatas. Y se alertaba que en el grado en que intentemos hacer tal mezcla indica una medida de inmadurez teológica, pues al instante en que se intente juntar las leyes judiciales y ceremoniales del pacto de obras con la fe del pacto de gracia, nuestra fe resultaría vana y la promesa de Dios anulada. Esto lo veíamos la semana pasada. También como segunda respuesta a si debemos los cristianos celebrar esta Pascua anualmente, ¿no? Demostrábamos que la Biblia nos enseña en relación con la primera Pascua y en relación con las fiestas ordenadas en la historia del pueblo de Dios, que todo aquello no era más que una sombra, un símbolo que apuntaba hacia una realidad más gloriosa,
objetiva y concreta: la obra de redención en Cristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Dice: por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Todo esto no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir, y lo real y verdadero es Cristo. Entonces, antes de continuar, después de este resumen del domingo pasado, quiero aclarar un poquito para aquellos hermanos que nos acompañan hoy y no estuvieron la semana pasada. Nosotros debemos entender algo, y es que Dios creó al ser humano con el propósito de que el ser humano honrara a Dios, glorificara a Dios y gozara de Dios este ser humano. Dios puso a este humano en el huerto, pero este humano desobedeció a Dios, que es Adán, ¿sí? Comiendo del fruto del cual Dios le había dicho que no debía comer. En este momento, el ser humano, como dice Romanos, es privado de la bendición, de la gloria de Dios. Inmediatamente Dios, en su gracia, provee la solución al problema de Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo. Es decir, Dios dice, puso a Adán en el huerto, le hizo un pacto donde le decía de que Dios lo ponía ahí, que lo iba a bendecir y que la tierra iba a ser bendita en él, pero él debía no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si comía de ese fruto ciertamente iba a morir. Adán desobedece y come del fruto. Inmediatamente el hombre es expulsado del Edén, pero Dios promete una simiente que restablecerá las cosas. De ahí en adelante podemos mirar nosotros como Dios viste a Adán y a Eva, quienes estaban ellos tratando de poner su propia justificación y su propia justicia con vestidos hechos de hojas de higos. Dice que Dios los viste con pieles de animales, lo que indica, amados hermanos, que hubo el primer sacrificio. Un animal murió para que con sus pieles poder cubrir la vergüenza del pecado de Adán y de Eva. El primer sacrificio y derramamiento de sangre que apuntaba a algo mayor, a algo más excelente, al Señor Jesucristo. De ahí, de ese pacto de obras que hay en el huerto del Edén, que Adán y Eva violaron o transgredieron, ¿sí? Dios promete un pacto de gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en la historia de la revelación del pacto de gracia prometido, está lo que llamamos la revelación progresiva de esa promesa del pacto de gracia. Dios hace un pacto con Noé, donde Dios promete que no va a destruir esa tierra. Eso es una promesa que se da como un marco común de que Dios va a preservar la tierra, porque viene la promesa de un pacto de gracia. Luego Dios hace un pacto con Abraham, donde Dios le dice a Abraham que de él, de su familia, saldrá una nación que portará la simiente que se le prometió a Eva, esa que heriría la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente heriría su calcañar. ¿Sí estamos bien ahí? Luego Dios hace una promesa a Moisés. Va corriendo el tiempo hacia la venida de esa simiente, hacia ese pacto de gracia. Llega el momento en que se cumple la promesa hecha a Abraham, y también se está cumpliendo la promesa hecha a Noé: no se ha destruido la tierra. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, cuando de su familia surge una nación, entonces viene el pacto de Dios con Moisés, donde Dios los regula con leyes. Y Dios le da a esta nación 3 leyes, que son una sola ley. El conjunto de 3 leyes es una sola ley. Le da las leyes judiciales que los va a regular a ellos como nación. Nosotros tenemos nuestra propia ley. Pero hay algunos que no quieren cumplir su propia ley, pero sí quieren cumplir las leyes de Jerusalén y de Israel, del antiguo pacto, una ley judicial a la que no estamos llamados nosotros. ¿Sí? Es curioso, ¿no?
Queremos cumplir la ley judicial de Israel, pero aquí no queremos ponernos ni el casco, ni el chaleco, y queremos andar sin SOA, infringiendo todas las leyes, aún las más mínimas, ¿verdad? En ese conjunto de leyes venía otra ley, que es la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos que por toda la lectura de la Biblia podemos nosotros entender que es la ley de la naturaleza de Dios escrita en el corazón del ser humano. Y esta ley es una ley perpetua, es una ley que trasciende, es una ley moral y eterna, los 10 mandamientos, que si Dios nos da vida y salud, cuando terminemos Juan, quizás en unos 6 meses vamos a empezar a estudiar aquí los domingos los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, tenían, algunos de los mandamientos tenían imposiciones judiciales y ceremoniales. Por ejemplo, el día del Señor. El día del Señor tenía imposiciones judiciales, castigos ceremoniales y también castigos morales. Por eso muchos no entienden el día del Señor, que es otro tema que tenemos que traer aquí, ¿verdad? Hay mucho que traer. Pero luego, cuando Dios hace este pacto con Moisés, entendemos nosotros que Dios le da la ley ceremonial, ¿sí? Entonces tenemos la ley moral, los 10 mandamientos en el corazón del hombre, que quedaron borrosos a causa del pecado de Adán, y por eso Dios los da en tablas para que podamos observarlos hacia afuera, ¿no? Porque qué curioso, nosotros vemos más de ojos para afuera, no podemos ver de ojos para adentro, ¿no? Con facilidad vemos los errores de los demás, sin que nos los estén pidiendo ni preguntando, pero nunca vemos nuestros propios errores. Esa ley moral en el corazón venía acompañada de una ley judicial, que era la ley que se imponía a la nación judía al constituirse como nación, como las leyes nuestras, he dicho. Y luego está la ley ceremonial, que era la ley que apuntaba a todo el ritualismo que iba acompañando la ley moral y la ley judicial hasta la venida de la simiente de la mujer, que es Cristo. Más adelante, en el reino davídico, Dios hace un pacto con David de que de su linaje real, del linaje real del rey David, va a venir el Mesías, la simiente prometida a Adán y a Eva. Entendiendo esto, mis queridos hermanos, podemos nosotros comprender que la ley judicial y la ley ceremonial, al venir Cristo, quedaron en desuso. Esto es lo que me voy a tomar yo casi una hora para que podamos comprenderlo hoy como iglesia. Al venir Cristo, y al no ser nosotros de la nación geográfica de Israel, no estamos llamados a observar ni leyes judiciales ni leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque a lo que apuntaba el ritualismo de la ley ceremonial ya es una sombra. La realidad está presente y nuestra realidad es Cristo Jesús. Esto quedó parte claro la semana pasada. Vamos ahora entonces a continuar hoy confirmando esa verdad. Que si la Pascua fue la sombra, necesitamos ver ahora esa realidad gloriosa a la cual apuntaba, que es el sacrificio verdadero provisto por Dios, anunciado por los profetas y señalado en ese momento de la lectura por Juan el Bautista. Recuerden que Dios vio a Jesús y dijo, he ahí, Juan 1:29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, para nosotros es algo histórico este momento, ¿no? Pero es una verdad real y poderosa para nuestra salvación. Hasta ese momento estaban 2 discípulos de Juan el Bautista que tenían claro las señales proféticas en relación a lo que Dios hablaba de la venida del Mesías. Y cuando ellos siguen a Juan, y Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para ellos fue claro. Ya llegó el Mesías, llegó aquel de quien el huerto era su tipo, aquel de quien el templo era su tipo, aquel de quien el sumo sacerdote era su tipo, aquel de quien el cordero que se sacrifica es su tipo. Jesucristo, hermanos, todo apuntaba a Cristo, inclusive la misma nación de Israel, ¿se acuerdan?
Cuando José tuvo que llevar a María, que estaba embarazada, al censo a Belén, porque Herodes quería matar los niños, ¿sí? Perdón, ya nace y cuando lo lleva, perdón, cuando ya quieren matar, dice, tómalo y llévalo, dice, para que se cumpla la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. ¿Y qué significa eso? ¿A quién llamó Dios de Egipto? A la nación de Israel. ¿Y qué estaba diciendo la palabra? Que la nación de Israel era un símbolo, una tipología del verdadero Israel de Dios, que es Jesucristo, quien Él es la cabeza, y la iglesia hoy, que es la suma de judíos y gentiles, es su cuerpo. Somos el Israel de Dios al estar unidos a Jesucristo. Todo apunta a Él. Entonces ellos entendían cuando Él les dice, he aquí el Cordero de Dios, aquel que se le prometió a Eva, iba a herir la cabeza de la serpiente, que es Satanás, pero la serpiente le iba a herir a él el calcañar. Por eso Él le decía a los fariseos, prole de víbora, generación de víbora, es la palabra descendientes o simientes de la víbora, que le iban a herir el calcañar a Él en la cruz del Calvario. Pero Él aplastó la cabeza de la serpiente, que ya no tiene poder legal sobre los hijos de Dios. Todo ser humano que nace desde Adán hasta aquí nace condenado en pecado, bajo el poder de esa condenación. Pero al venir Cristo, al morir en la cruz, le quitó ese poder a la serpiente y ya no somos condenados, mis queridos hermanos. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versos 34 al 36. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, hermanos. El Señor Jesucristo es el Cordero real que satisfizo la ira de Dios con su sangre, al cual todos los anteriores corderos solo eran una simbolización de su aparición futura, como dice Romanos capítulo 3, versos 25 al 26. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahora, ¿a qué vamos con esto, mis queridos hermanos? A que entendamos que la buena relación a la que entramos usted y yo con Dios, ya no se necesitan sacrificios del antiguo pacto. Ya no se necesita del antiguo pacto nada, mis queridos hermanos, porque ese pacto no puede hacer nada con nosotros. Por eso Jesús, cuando da la copa a sus discípulos en la cena, les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya usted y yo no necesitamos, hermanos, que nadie nos use para poder estar bien con Dios, porque ese negocio ya se pactó en la cruz del Calvario. Usted y yo no necesitamos hacer rituales. Pero pastor, ¿y si yo vengo una hora antes y me arrodillo ahí? Dios, yo le digo, se va a pescar una gripa porque eso está más sucio de polvo, ¿sí? No, usted no necesita sacrificar corderos, como hacen muchas iglesias que te van a decir que ahora en enero tienes que traer la primicia, que ahora en enero tienes que traer la ofrenda por el pecado. No hay ya ofrendas por el pecado, hermano. Ya Jesús, al derramar su sangre en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, satisfizo la ira de Dios al máximo. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue completo. Usted no necesita que le digan, no, es que usted tiene que dar dinero. Es cierto, la iglesia se sostiene con sus diezmos y ofrendas voluntarios, hermanos, porque Dios mueve su corazón, pero no es que para que no vayas al infierno, no es que para que Dios te perdone el pecado, no es que para que tu vida cambie, no es que por hacerlo vas a ganar más plata. Es una voluntariedad que nace de un corazón agradecido por la obra de Dios en la cruz, por ese amor de Dios incondicional por nosotros. No es porque tengamos que estar reactivando, no, como dijo una vez un pseudo pastor, no es que los corderos del ayer son las monedas del hoy. No del hoy, de hoy. Las monedas,
¿sí? No debemos dejarnos engañar, hermano. Entonces mire lo que dice. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cuántos creen que Jesús derramó su sangre y sacrificó su vida por usted y por mí? Ese es el acto de fe por el cual somos declarados nosotros justos. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Escuchen, hermanos, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Y aquí Romanos nos muestra que la cruz es el fundamento único del perdón, mis hermanos, tanto para los que vivieron antes como para los que vivimos ahora después de la encarnación de Cristo, de su vida perfecta y de su ida a morir en la cruz del Calvario. Y ese es un ejemplo que vimos en el rey David. ¿Se acuerdan que hace 15 días predicamos acerca del pecado en los cristianos y mirábamos el ejemplo del pecado del rey David? Cuando en Samuel, capítulo 12, verso 13, el profeta Natán le dice a David lo siguiente. Entonces dijo David a Natán, ¿se acuerda que Natán vino a traerle juicios a David? Natán lo visitó y le contó una historia de un hombre que tenía una corderita que la crió como si fuera su hija y la cuidaba en su casa, pero vino el vecino que tenía miles de corderos y como vino una visita mató su corderita para dársela de cena al invitado. Y David dijo, el tal debe morir y el tal debe pagar 4 veces, ¿sí? Y lo que no sabía David es que era el pecado que él había cometido contra Urías. Siendo el rey, podía tener cualquier mujer que quisiera, pero fue y tomó la de un hombre casado que era su única mujer. El pecado de la fornicación de los solteros. Pudiendo un hombre soltero tomar cualquier mujer de las solteras que existen en el mundo, va y pone sus ojos en una sola que es ajena. Eso es un pecado grande, hermanos. Y David no se quedó sin pecado, no se quedó sin castigo. Y Natán vino a decirle el conjunto de castigos que iban a venir a la vida de David por ese pecado. Pero mire luego lo que dice David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Otras versiones dicen, ha perdonado. ¿Qué significa ha remitido tu pecado? Pero ¿cómo Dios le perdona el pecado en el momento en que está viniendo a decirle que los juicios que le van a venir? Y los enseñábamos hace 15 días. Uno de sus hijos se levanta y abusa de una de sus hijas, o sea, una media hermana, una hija de David con otra mujer. Luego el hermano de padre y de madre de esta mujer, otro hijo de David, se levanta y mata a su medio hermano por haber abusado de su hermana. Y luego este hombre es perseguido, pero en su maldad va y toma todas las concubinas que tenía el rey y abusa de ellas a plena luz del sol en la plaza del pueblo. O sea, mire todo lo que pagó el rey David. Pero entonces, porque él está diciendo, también Jehová ha perdonado tu pecado, ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, estaba hablando de la muerte eterna. Ese pecado fue perdonado con base al futuro, que es lo que está diciéndonos aquí Romanos en el verso 26. Yo quiero que volvamos a leer el verso 25, en la parte B donde dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ahí está en la mente de Dios el pecado del rey David y de todos los que pecaron antes de que Cristo viniera, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos
cuando ellos creen en Jesús. ¿Queda claro hasta aquí esto, hermanos, que les estoy tratando de transmitir? David fue perdonado no porque su pecado quedara sin castigo. Somos testigos al leer la Biblia de las consecuencias de su pecado. Él no fue perdonado no porque quedara sin castigo, sino porque Dios en su paciencia miraba hacia la cruz de Cristo, donde ese pecado sería finalmente pagado. Esta es la realidad que predicaban los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 17:30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Miren, mis queridos hermanos, en el antiguo pacto, ¿podía pecar alguien del pueblo de Dios? Sí, ya lo estudiamos hace 15 días, podía pecar. ¿Venían consecuencias sobre su pecado? Sí, ya las vimos en el caso del rey David. Pero la pregunta es, ¿por qué no morían? Como morían los impíos cuando se abría la tierra y se tragó a 23,000. Porque ellos, su pecado era remitido. ¿A quién? A la simiente que se le prometió a Eva que iba a venir, que es Jesucristo. Pero mientras tanto, en el pacto de gracia, había un intercambio. Se utilizaban ¿qué? El corderito. Y entonces la persona llevaba el cordero para que el sacerdote con una estaca lo sacrificara y con la sangre del cordero se limpiaba tanto el sacerdote como el pecador que llevaba el corderito. Entonces, mis queridos hermanos, ¿el sacrificio sustituto existió en el antiguo pacto? Sí, pero como ese antiguo pacto culminó al venir Cristo, ya los corderos no son necesarios ni nada que esté dentro del antiguo pacto. Por eso los apóstoles de Cristo enseñaban esto. ¿Y qué decían? En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Aquí él estaba señalando un pecado de idolatría. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Hermanos, todo el mundo, jóvenes, niños, todos deben arrepentirse para poder venir a Cristo. Esto es una realidad del Evangelio. Pregúntese usted, mi querido hermano, si en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia con base al futuro sacrificio, pero ahora, habiéndose consumado el sacrificio, manda al arrepentimiento y a la fe personal. ¿Qué significaría entonces incluir a los hijos sin conversión en un pacto de gracia? Y bautizarlos y hacerlos partícipes de la comunión de los creyentes sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significaría, mi hermano? ¿No significaría volver a la sombra que Cristo ya disipó? Y si Cristo es el Cordero de Dios, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de sacrificio es su sacrificio? ¿Y qué lo hace diferente a todos los sacrificios anteriores de los corderos? Por eso nosotros debemos venir a la palabra de Dios con una hermenéutica sana, histórica, mis queridos hermanos, bíblica, que nos permita ver que ahora estamos en el nuevo pacto. Por eso la iglesia celebra la cena del Señor, porque estamos en el nuevo pacto. Pero a veces muchas iglesias inventando Pascuas, acciones de gracia. Yo no los juzgo, hermanos. Dios no me ha llamado a meterme en eso. Pero si hay algo que nosotros debemos celebrar, es que gracias a la muerte de Cristo en la cruz, hemos sido introducidos a un nuevo pacto. Un pacto que, como decía Jeremías, profetizándolo desde la antigüedad, el hombre ya no lo puede violar. El hombre ya no puede. El segundo pacto, el primer pacto no podía tener continuidad porque ya estaba amancillado, mis queridos hermanos. Ya él no funcionaba, era necesario uno nuevo. Quita esto para que venga lo nuevo. Por eso nosotros no debemos estar trayendo cosas del antiguo pacto hacia el nuevo, hablando que hay una continuidad. No hay continuidad.
a nuestra perspectiva hermenéutica de la palabra de Dios. Hay un nuevo pacto en su sangre. Es lo que la Biblia nos enseña. Y es aquí, hermanos, que nos adentramos entonces al tercer punto, después de haber visto dos la semana pasada, de qué tipo de sacrificio deberíamos de preguntarnos. Si Cristo es el Cordero de Dios, debemos preguntarnos qué tipo de sacrificio es su sacrificio y qué lo hace diferente a todos los sacrificios anteriores. Y vemos que la carta a los hebreos responde con claridad, ¿sí? Y esta es nuestra tercera respuesta. Cuando a Jesús se le llama el Cordero de Dios, es con base a que Él es el verdadero, perfecto y último sacrificio por los pecados. Por eso, hermanos, no crean eso cuando vayan a una iglesia y les digan: hermanos, bienvenidos, ustedes vinieron en el mejor día. El día de reconciliación, el día donde vamos a ofrendar por los pecados. Así que no importa a usted a quién mató, que se vea en su ofrenda. Sí, eso lo hacen, hermanos. ¿Y sabe qué es lo triste? Eso la gente llega llorando y da. Hasta los regalos de diciembre de los niños, todo lo dan ahí. Pero hermanos, de eso no se trata. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. El último y perfecto sacrificio por los pecados fue hace más de 2000 años en una cruz. Ya no necesitamos ofrendas por el pecado. Ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Y es esto, mis queridos hermanos, lo que ignorantemente se llega a negar, que Cristo es el último sacrificio por los pecados, el sacrificio perfecto que satisface la ira de Dios. Es esto lo que se llega ignorantemente a negar cuando intentamos traspasar elementos del antiguo pacto al nuevo. Es algo muy delicado. Como por ejemplo, en el caso de continuar celebrando fiestas religiosas, que es el foco de nuestra enseñanza esta mañana. Estamos viendo la Pascua desde el domingo pasado. La carta a los hebreos, ¿por qué, hermanos, este tema de las fiestas, no? O sea, ¿por qué, si la Biblia es clara que Cristo es el único, perfecto, suficiente y último sacrificio por los pecados de la humanidad para adentrarnos a una correcta relación de amistad con Dios? ¿Por qué negamos esto al querer traspasar elementos del antiguo pacto al nuevo pacto de gracia en el caso de las fiestas? Porque hay otros casos, pero no es mi tema hoy. Hermanos, porque simplemente estas fiestas hacían parte de la ley ceremonial como un ritual de fe en el que iba a venir. El rey David hacía. ¿Por qué? Porque él tenía fe en el que iba a venir a quien se le había remitido su pecado. ¿Qué pasa si Cristo no hubiera venido? ¿Qué pasa si no, en forma de película Cristo dijo: no, yo no voy a la cruz? O se bajó así como un superhéroe de esa cruz y derramó fuego contra todos esos fariseos hipócritas, que la tierra se los tragara. Entonces, ¿qué pasaría con David? ¿Qué pasaría con Adán y Eva? O sea, todos se hubieran perdido en el infierno. Porque los pecados fueron remitidos a quien iba a morir en lugar de ellos y nunca vino a morir. Por eso nosotros confesamos que Dios se hizo carne en la persona de Jesús y fue a la cruz y murió de verdad, murió, derramó su sangre. Ahí estaba el pecado de David. ¿Y sabe qué es la otra bondad del evangelio? Que no solo murió por los pecados de los pasados, sino de los futuros, donde estamos nosotros ahora. Cuando Cristo murió en la cruz, él tenía en la mente el pecado del rey David, pero también tenía en la mente uno que iba a nacer después de 2000 años, más pecador que David, como usted y como yo. Sí, como usted y como yo, hermanos. Esa es la obra de Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a traspasar elementos del antiguo pacto al nuevo pacto, algo anda mal ahí. Algo quiere decir que Jeremías se equivocó, de que Dios no iba a hacer un nuevo pacto, sino de que iba a hacer una reingeniería a ese actual. Y entonces toda la escritura empieza a tener problemas y Dios no es un Dios perfecto que lo controla todo, mis amados hermanos. Debemos tener cuidado. Y entre esas vienen las fiestas.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que, pastor, yo no veo nada de malo, que es que una amiga del trabajo me invitó a celebrar una Hanukkah, me invitó a celebrar una noche de Pascua, pastor, y fue lo más de maravilloso. Y qué gente tan bonita, pastor, y yo sí, tan bonito, pudo haber sido, ¿verdad? Pero yo no me voy a meter en su vida privada. Pero si usted se considera una oveja de Cristo y un miembro de esta iglesia local de creyentes, yo sí tengo que decirle que has caído en la herejía. Porque en el momento en que yo celebro una fiesta del antiguo pacto, estoy anhelando que venga la simiente de Eva que ya vino. Y entonces estoy como los judíos diciendo que el Jesús que vino es un farsante. Y sigo celebrando las fiestas y sigo todavía activando el antiguo pacto porque el verdadero Mesías no ha llegado. ¿Sí me hago entender, hermanos? Es clara las escrituras. Nosotros debemos entender que en el momento en que celebramos rituales de la ley ceremonial, solamente estamos haciendo una consigna. Los que lo hacen, Cristo no ha llegado aún. El que llegó es un farsante. Seguimos esperándolo. Qué triste, ¿verdad? Por eso, aunque sea una compañera de trabajo, aunque sea un jefe de trabajo muy querido, yo tengo que decirle: lo siento, mis fiestas rituales cesaron hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Esas sombras son ineficaces porque la realidad está presente en Jesucristo. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que la Biblia nos enseña. La carta a los Hebreos nos ofrece una enseñanza muy clara y detallada de la naturaleza del sacrificio del Señor Jesús. En su capítulo 9, y aquí quiero que presten mucha atención, hermanos, que es donde bíblicamente les voy a evidenciar que no les estoy echando carreta, ¿verdad? Yo no vengo y los acuesto aquí a dormir 2 horas para que luego ustedes se vayan y sientan que hicieron algo para Dios. No, tenemos que recibir la palabra de Dios, que es la que cambia. Es la palabra de Dios la que nos renueva. En el capítulo 9 se nos presenta la supremacía del sacrificio de Cristo sobre los ineficaces sacrificios simbólicos que apuntaban a Él. Al llegar Cristo, culminó la vigencia de los símbolos y figuras. Inclusive, un símbolo de Cristo, ¿quiénes eran? Los profetas, los reyes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús hablando de Juan? Él fue el último de los profetas. La ley y los profetas fueron ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Ya no hay profetas. No sé cómo hay personas que van a iglesias donde hay profetas. ¿Y sabe qué es lo curioso, hermanos? ¿Sabe qué es lo curioso? Que no hay reunión. ¿Quién ha ido a una reunión de profetas y apóstoles en el pasado aquí? De pronto quizás todavía vaya, no lo juzgo. No es mi trabajo. Pero sí quiero que me preste atención a esto. No hay reunión de profeta y de apóstol donde no haya un evento alrededor de riqueza y de pedir dinero. Se lo digo, hermanos, yo también caminé en esos 10 años. Y siempre que llegaban, había uno que llegaba con una maleta y la ponía ahí. Y decía, mientras yo voy declarando las bendiciones de Dios, esa maleta se debe ir llenando. Si no se llena, ahí quedan en las nubes, se devuelven para el cielo las bendiciones. Por eso decía el apóstol que ellos no andaban como muchos medrando el evangelio. ¿Sabe qué eran esos? Los que usted ve en los parques haciendo trampa, que con las tapitas. Y entonces llega el otro, el que medra, el amigo, ha puesto aquí 1 millón. Sí, se ganó el millón y él le da otro millón y eso está en el mismo bolso y medrando el evangelio. Ya no hay profetas, mis queridos hermanos. La Biblia dice, Dios bendijo la iglesia con profetas, con apóstoles, evangelistas. Ahora Dios al final le da a la iglesia pastores que les enseñen a la iglesia. Eso es lo que Dios manda, no hay otra cosa. Pero si tú todavía estás interesado en profetas y apóstoles, para la fe de tu corazón, Cristo no ha venido. Porque Él es el cumplimiento de todas las sombras y tipos del Antiguo Testamento. ¿Se me va a entender? Pues es una herejía en el corazón de las personas. Al llegar Cristo culminó
la vigencia de los símbolos y figuras. Hechos capítulo 9, versos del 6 al 12. Y lo invito a que esta semana lea el libro de Hechos, el libro de Hebreos, perdón, en su casa, juiciosito, detenidamente. Dice, hermanos, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo, o sea, mediante esas ordenanzas de la ley ceremonial y de ese culto ritualista del antiguo pacto, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. ¿Sí? ¿Recuerdan que cuando Cristo murió, qué pasó en el templo? El velo se rasgó en dos y todo se vino abajo porque ese sistema ya no podía estar en pie. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que está de pie en los corazones religiosos de muchos cristianos ignorantes. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Cuando Cristo viene, el antiguo sistema quedó obsoleto. ¿Qué hacía el antiguo sacerdote? Entraba a un lugar hecho con manos de hombres, ¿sí? Y entraba con sangre ajena de los animalitos y se bañaba a él, ofrecía sangre por él y por el pecador que lo llevaba, pero que esto era un ritual que no podía cambiar sus conciencias. Por eso en la gracia el arrepentimiento debe cambiar nuestra conciencia, porque el que nos ha restablecido ahora es Cristo. Y dice que Cristo entró al tabernáculo, no a ese que hizo Salomón, no a la tienda de acampar antes del rey del templo de Salomón que tenía Moisés. Entró al verdadero tabernáculo en el cielo, donde está la verdadera presencia de Dios, y entró en su resurrección cuando sube. Por eso dice que cuando la mujer lo fue a tocar después de la resurrección, no me toques que aún no he sido glorificado. Y llegó con su propia sangre. Por eso cuando Juan en Apocalipsis lo narra, dice que vio el que se acercó digno de tomar el rollo y desatar sus sellos, era uno que tenía apariencia como de un cordero cuando ha sido inmolado. ¿Sabe cómo queda el cordero cuando es inmolado? Solo imagínense, hermanos, que tienen que enterrarle una estaca para derramarle la sangre y tienen que sacarle las tripas para echarlas allá a un asador y todo. ¿Cómo queda un cordero inmolado? Cristo, las heridas de la cruz, se presentó en el cielo a tomar todo el poder y a ofrecer un sacrificio una vez para siempre por nuestros pecados y de los del pasado. En ese momento, imagínense el rey David en su tumba, yo creo que ya ni existirán sus huesos, ya eso se descompuso todo. Como su alma, donde se encuentre, saltó de gozo por la obra que se esperaba en el futuro, que en nuestro caso sucedió en el pasado, y en el caso que están hablando los apóstoles era su presente, mis queridos hermanos. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Por eso, mis queridos hermanos, yo los respeto a ustedes, pero yo no soy católico, romanista. Porque el católico enseña
que cada día que hacen la misa, ¿sabe qué significa la palabra misa? La repetición del sacrificio. Y si nos visita un católico, o si usted fue un católico juicioso, sabe lo que enseña Roma en el Concilio de Trento, que aquel que diga que la misa no es la repetición del sacrificio, sea anatema y excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos deben creer que cada vez que se celebra una misa, se toma Jesús, se sacrifica, y esto se lo digo, se lo dice alguien que fue acólito. Y ahí está la custodia. ¿Cuánto la recuerdan? ¿Qué significa la custodia? Donde hay alguien que preso. Allá se acuerda que ya predicamos acerca de los interrogatorios de Jesús. Y luego se trae de la custodia que está preso y en el altar se sacrifica. Misa tras misa. Pero entonces la pregunta mía es, hermanos, ¿está de acuerdo eso con lo que dice la Biblia? Inclusive usted puede ir y pedirle prestado al cura o al sacerdote su Biblia, que también dice esto mismo, porque es la misma. Y dice, entró una sola vez para siempre, y de ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Hermano, ¿usted necesita otro libertador? De pronto un bus que lo lleve a un lugar de libertadores, no, pero no un libertador de su alma, habiendo obtenido eterna redención. Oiga, entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado, habiendo obtenido eterna. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que con el acto de Jesús en la cruz, Él no necesita volver a ser sacrificado. Eso es otra herejía, igual que la que practican los judaizantes. En el capítulo 7, revela que nunca fue el plan de Dios que Cristo tenía que sacrificarse más de una vez, hermanos. Pero esto confirma lo que les acabé de ilustrar que hace la misa. Recuerden, la palabra misa es el sacrificio repetitivo de la muerte de Jesús. Y esto anula lo que la Escritura dice. Y si se supone que usted y yo vamos a adorar al Dios que nos dio la Biblia, que es donde Él se revela en sus atributos y en su verdad de cómo debe ser adorado, por lo menos esto me debe poner a pensar, como ser humano pensante, algo no está bien, algo no está bien. Hermanos, nunca fue el plan de Dios que Cristo tenía que sacrificarse más de una vez. Hebreos 7, verso 27. Dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, ya no hay sumos sacerdotes. ¿Por qué no hay sumos sacerdotes? Porque ellos eran una sombra. ¿De quién? De una realidad que ya está presente, ya vino Cristo. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Entonces, si yo repito el sacrificio cada día que estoy diciendo, que ese no fue Jesús el que vino, o que le quedó grande, o que se le quedó una gota en el cuerpo por botar, alguna herejía. Pero estoy negando el poder eficaz del sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hermanos, lean esto en su casa. Lean esto en su casa. Yo recuerdo cuando me convertí al cristianismo y yo tenía una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana de hoy, una Biblia católica, que tiene el mismo contenido nuestro, solo tiene 7 libros adicionales que se llaman los deuterocanónicos. Y yo fui con mi Biblia al banco donde era católico y le dije, tenemos que hablar. Y yo me senté ahí en su casa y él se sentó al frente. Claro, yo 16 años más flaquito de lo que estoy ahora, no sabía cómo me iban a tratar. Y yo le dije, afortunadamente, era una lucha, no decirle padre, pero como de cariño se le decía, era el diminutivo de su nombre. Por ejemplo, Monchito. Yo decía, Monchito, usted me ha enseñado esto, esto, esto y esto. Y la Biblia dice esto, esto y esto. ¿Quién está equivocado?
la Biblia, usted. Y él me dijo, ¿y dónde está yendo? Yo le dije, estoy yendo a la iglesia cristiana. Y él se paró, se hizo detrás. Y le dije, me va a dar una custodia, me va a pegar. Y me puso a responder lo que me dijo, vas a encontrar mis queridos hermanos, la verdad de la Biblia no pelea con nadie. Pero qué triste es que usted la quiera callar en su conciencia y que usted no quiera ver lo que no se ve. Eso es fanatismo. Y los fanáticos, hablaba yo ayer con alguien que me transportaba, está en el fútbol, en las iglesias, en la política, en todo lado, gente dispuesta a matar y hacerse matar por cosas que no son verdad. No podemos ser así nosotros. Hermanos, nuevamente en el capítulo 9 se evidencia que la naturaleza del sacrificio de Cristo es única. Hebreos 9 del 23 al 28 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. ¿Se acuerdan que Moisés, qué fue lo que hizo en el templo? Figuras de lo celestial. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, eran figuras de lo que estaba en el cielo ahí. Y Dios permitía que de una manera sobrenatural en esa tienda de acampar estuviera su presencia. Por eso nadie podía vencer a Israel. Y cuando Dios entregó a Israel para castigarlo por su pecado, por haber sido adúltero y fornicario en la relación de pacto con Dios, ¿sí? En la relación de pacto con Dios, Dios los entregó a Siria y a Babilonia. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué le reveló Dios a los profetas? Que la presencia de Dios abandonaba el templo. Es decir, ellos no tenían el poder de Dios ahí, su presencia para defenderlos de sus enemigos. Fueron entregados, hermanos. Que Dios nos libre. Pero en el pacto de gracia, el verdadero creyente ya no es abandonado por Dios. ¿Sí ve, hermano, lo delicado que es uno estar? Hay que definir. Hay dos pactos, no hay uno con dos administraciones, son dos pactos totalmente diferentes. Contrario a esto, hermanos, no lo vas a encontrar en la Biblia, a no ser que hagas ejercicio de exégesis. ¿Qué es la exégesis? Venir a la Biblia y meterle lo que yo quiero que la Biblia me diga. Hacérselo creer a su conciencia y vivir por eso. Los respeto, pero no es lo que la Biblia enseña. Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez. Oiga, hermano, ya leíamos en el anterior que entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre, después de morir en la cruz y resucitó, ¿sí? Dice, y no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y aquí dos cosas importantes en forma de paréntesis. Dos cosas claras, hermanos. No existe la redención en la reencarnación en la Biblia. Toda persona fue creada por Dios para morir. ¿Cuánto? Una sola vez. Así que eso es que yo siento que yo estuve en este lugar en mi vida pasada. Y decidas salir. Quizás es tu filosofía y la respeto, pero no es lo que la Biblia enseña, hermanos. No es lo que puedes traer a un cuerpo local de creyentes. Todo ser humano fue creado y destinado para morir una sola vez y de ahí un juicio eterno. ¿Sí? De pronto en flash puedas ver eso,
En la Biblia no está eso, mis queridos hermanos. Y segundo, cuando dice el fin de los tiempos. Ahora en el fin de los tiempos, Cristo se presentó. Cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, no está hablando de un evento futuro, mis queridos hermanos. Los tiempos finales son desde que vino el Espíritu Santo a hacer eficaz la resurrección de Cristo en el corazón de los creyentes hasta la segunda venida. Es el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan cuando estaban orando en lenguas, que a propósito eran unas lenguas que eran idiomas? Cuando la Biblia habla de la aparición del don de lenguas, eran unos idiomas humanos, que inclusive la gente que creyó que los apóstoles estaban borrachos y dijeron, ¿cómo es posible que aquí habemos gente de Arabia, de Ponto, de Cilicia, de Cirene, de Grecia, etcétera, y los oímos hablando en nuestras propias lenguas, que es la palabra idioma? ¿Cuántos tuvimos una cartilla que se llamaba lengua española? ¿Sí? ¿Y cuántos a veces nos daba duro lengua y pasar esa materia por ese tema de las drújulas, la sobredrújula? Y eso era algo más complicado que 3 ecuaciones diferenciales. Pero hay algo importante aquí, hermanos, y es que cuando nosotros hablamos, cuando decían ellos que hablaban en lenguas, eran en las lenguas de los que estaban ahí las maravillas de Dios. No eran tartamudeos. ¿Y qué más dice? Pedro se levanta y dice, no, estos no están borrachos. Esto es lo que dijo el apóstol Joel acerca de la profecía de los últimos tiempos. ¿Desde cuándo empiezan los últimos tiempos bíblicos? Desde que Cristo resucita, asciende al cielo y nos envía el Espíritu Santo. Hasta que Él venga. Es el último tiempo. No hay otro último tiempo. O sea, ¿la iglesia está en los últimos tiempos? Sí estamos en los últimos tiempos. Desde ese entonces. No es un evento final que 2 días antes de que Cristo venga. No. Es lo que enseña la Biblia. También son temas que hay que traer, ¿verdad? Pero, hermano, no tenemos tiempo. Ustedes trabajan mucho y yo estoy solo. Entonces, aunque trajéramos otros seminaristas a tratar de enseñar, no hay tiempo para eso, pero que Dios nos dé la tranquilidad de que podamos ser pacientes y esperar el tiempo de Dios para ir aprendiendo de a poquito. Hasta aquí hemos comprobado por las Sagradas Escrituras que con la llegada de Cristo el sistema sacrificial antiguo ha caído completamente en desuso. Hermanos, sinceramente, ¿fue claro o no es claro? ¿Sí? Ahora, en el capítulo 10 nos enseña que ya no se requieren ofrendas por el pecado. Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Saben qué pasó aquí? El Apocalipsis nos lo muestra. Cristo sube como alguien con apariencia de que fue inmolado, ¿sí? Luego le dicen que es el león de Judá, la simiente de Eva, toma el rollo y empieza a desatar los sellos en el trono. Y el desatar los sellos son los juicios de Dios que vinieron y que van a venir sobre la humanidad hasta que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Cristo ya no está en una custodia, ¿sí? No es como el león de circo que lo saca cada función, le da sus 3 latigazos y lo meten allá. No, ese no es el león de Judá. Él está sentado en el trono y rige las naciones con vara de hierro, mis queridos hermanos. Porque con una sola ofrenda, ¿sí? Él está ahora ya sentado a la diestra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que repetir el sacrificio de Cristo en una misa, estamos diciendo que es tan ineficaz que tenemos que estar haciéndole recuperaciones constantes, igual que los rituales del antiguo pacto. Entonces, hermanos, este libro de Hebreos, cuyo autor se desconoce, pero para muchos eruditos dicen que que hacen su investigación en relación a las técnicas de escritura y de expresión, que es el apóstol Pablo. Esto no es importante para nuestra salvación. Lo importante es que es palabra de Dios y fue escrito a los hebreos para darles a entender a ellos que Dios se divorció de la nación de Israel y que Dios, al divorciarse de ellos,
de este pacto, ¿por qué Dios se divorcia? ¿Por qué la nación de Israel era llamada la esposa del Señor? ¿Y por qué la iglesia también es llamada la esposa del Señor? ¿El Señor tiene dos esposas? No. Hermanos, ¿por qué Dios se divorció de Israel? Porque ellos violaron el pacto, por eso le llamó la fornicaria Judá y la adúltera Israel. Yo les pregunto, hermanos, bueno, no quiero preguntarles eso, pero de pronto hay entre nosotros alguien que esté viviendo un segundo hogar de manera legal, que ya se hubiera casado en el pasado y se volvió a casar. Usted puede decir que es un pacto con dos administraciones. Esta semana voy a estar allá visitando, solo voy a estar visitando, mirando que está enfermo. No, ella no tiene pacto con esa mujer. ¿Se acuerdan también? La misma Biblia nos da este ejemplo en Agar. Estas dos mujeres representan los dos pactos. Uno, da hijos para esclavitud. No dejemos, dice Colosenses, que nos esclavicen, a que no comas esto, no bebas esto, haz esto. Esto hay que tenerlo claro, mis queridos hermanos. Dice Hebreos 10:18, por tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Entonces es claro que el Señor Jesús, el Mesías, resucitado y glorificado a la diestra del Padre, volvió a su trono de gloria. Y mis queridos hermanos, como dice Romanos 6:9 y 10, Él ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Entonces, hermanos, ¿es efectiva la misa? Porque Cristo ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y al finalizar vamos a ver que esta es una realidad nuestra, porque por la fe nosotros nos unimos a Cristo en su muerte en la cruz. Y cuando Él resucitó, nos resucitó a nosotros. Por eso en el bautismo se simboliza esto. La inmersión, morimos, fuimos sepultados con Él y luego resucitamos a una nueva vida. Y por cuanto vivimos ahora, vivimos es para Dios, no para nosotros, no para el pecado, sino para agradar a Dios. Hermanos, por lo que tratar de activar el sistema sacrificial del antiguo pacto no es más que desobediencia y un rechazo a Cristo. Decir que es un inocente acto espiritual o simbólico, hermano, eso es pura necedad según la Biblia y no tiene ningún sentido. Debemos ser cuidadosos con esto. Razones del por qué, pues, se necesita un derramamiento de sangre, mis queridos hermanos. Porque en realidad la misa, ellos lo hacen simbólicamente. Pero mire que dicen que cuando se toma la hostia, es literal el cuerpo de Cristo en la hostia. Porque están mandando el mensaje que literalmente están matando a Cristo. Pero ¿qué dice la misma Biblia? Que es la base de toda buena religión. Que Cristo ya no muere. Y no hay derramamiento de sangre. Entonces miren, según las leyes ceremoniales del antiguo sistema, que ya llegó a su fin para dar inicio al nuevo orden en Cristo, dice así, Hebreos 9:22, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados, que es lo que traduce la Reina Valera, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Se acuerda? El pecado de David fue remitido. Dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que los sacrificios que se hacen simbólicos de la muerte de Cristo no son eficaces, porque no hay derramamiento de sangre. Y donde se derramó su sangre fue una sola vez, para siempre. Lo que indica, según la Biblia, mis amados, y con todo respeto, pero debo decir la verdad, igual que todo el sistema sacrificial y el antiguo pacto está en desuso, también la misa. Y son herejías a la luz de la bendita palabra de Dios. Segundo, pero derramar sangre hoy sería una abominación y una
herejía. ¿Por qué? Porque entonces vamos a decir, hermanos, es que vamos a traer aquí un cordero y lo vamos a derramar su sangre, o quién trae un gato, quién trae un perro. No, eso no se hace. Y no podemos reactivar eso. Pues era un símbolo en señal de obediencia bajo el pacto de obras en relación con la venida de Cristo. Cuando se derramaba la sangre de los corderitos, era en simbología, mis queridos hermanos. Y esto lo vimos cuando hablamos acerca de Jesús en el Monte de los Olivos, cuando atravesó el torrente de Cedrón, por donde salían la sangre de los sacrificios. Pero mis amados hermanos, ya no se derrama sangre. Así que sería peor que si usted está reactivando los sacrificios del antiguo pacto, ir a estar por ahí derramando sangre de animales en cultos raros, ¿verdad? Eso, hoy en día eso le llamamos nosotros satanismo, ¿no? No es bien visto. Hebreos 10 del 1 al 11 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué tenía la ley del antiguo pacto? La sombra de los bienes venideros. ¿Cuál es el bien venidero? Cristo, su gracia, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mire, cuando esto está hablando de esa profecía del salmista, cuando Dios introduce al mundo a Cristo mediante la encarnación, hubo ahí un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo, que dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, nada más que Cristo encarnado, haciendo la voluntad del Padre, como en el rollo del libro de la ley está escrito de él. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último, hermanos. ¿Qué más aclaración de necedad lo que es sostener el antiguo pacto en pie o parte de sus elementos? Estamos viendo cómo la Biblia nos registra por inspiración divina a Cristo con el Padre diciendo, te cansaron los holocaustos, la sangre de los animales, no quieres más sacrificio, me preparaste un cuerpo y vengo a la tierra para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. Y luego dice, aquí vengo para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. Como decíamos, mientras estuviera de pie el primer sistema, no iba a poder tener eficacia el segundo, la realidad verdadera. En esa voluntad, hermanos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que muchos están engañados. Qué triste que a veces también tengamos los pastores que ganarnos el odio de la gente por decir la verdad. Pero como alguien dijo, es mejor herir con la verdad que destruir con una mentira. Y como cuarto, hermano, y final, la Biblia enseña que nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado ya en la cruz, satisfaciendo la ira de Dios para que fuera pasada por alto sobre nosotros. Passover, la Pascua, como en el pueblo de Israel. Ya nosotros no vamos a ir a la ira en el juicio final. Y nuestra fiesta de la Pascua, mis queridos hermanos, es la nueva vida en Cristo. Y así como la antigua Pascua se celebraba con panes sin levadura, nuestra Pascua, que es la vida cristiana, la vida en Cristo, ya no se celebra con rituales del antiguo pacto. Que como ya lo vimos, Colosenses 2, versos 22 al 23, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas, presten atención,
Esos tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabe que esto es una realidad engañosa del corazón adámico en el ser humano? Como no puedo hacer lo que Dios manda, me invento otras leyes a mi cuerpo, una religiosidad, un legalismo, un ascetismo, ¿sí? Una vida abnegada, pensando que esto puede recompensar el pecado oculto con el que lidia el ser humano. Tales cosas a la verdad tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire, mis queridos hermanos, ¿cuántos jóvenes no atendí yo en el carismatismo que en medio de ayunos de una semana o de 3 días estaban pecando? Tremendo, hermanos. A veces los actos religiosos y el ritualismo, el ponerse usted toda la carga, si quiere renuncia a ir a paseos, renuncia a viajar en un avión, renuncie. Pero hermanos, esta naturaleza de Adán con la que luchamos solo se vence con el Espíritu Santo y Él nos ha dado los medios de gracia, no medios religiosos, no activismo religioso. No querramos nosotros, hermanos, cambiar lo que Dios nos está dando, esta libertad con la que Cristo en la que nos ha puesto por su muerte en la cruz. Más bien, hermanos, la Pascua nuestra se debe celebrar sin la perversidad del pecado de la antigua vida. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, ¿no? Recuerde que la fiesta de la Pascua se celebraba con los panes sin levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, ¿vamos a celebrar Pascuas? No, porque ya Cristo la celebró por nosotros al morir en la cruz, al ser nuestro Cordero Pascual. Y la vamos a celebrar sin panes, sin levadura, es decir, sin la perversidad de la carne. Miremos el contexto aplicado a la vida del verdadero creyente ya para terminar. Y es que, hermanos, la vida de los santificados es el pan sin levadura. Nuestra vida santa de los hijos de Dios es el pan sin levadura con la que seguimos celebrando una sola Pascua que tuvo un sacrificio una vez para siempre hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Dice así: por tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Y Cristo ya sabemos que es el Cordero Pascual. Sigue diciendo, nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Y mire ahora cómo se debe celebrar. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. ¿Es su proceder sincero y honesto, amado hermano? No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. En la carta que les escribí antes les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. ¿Usted se imagina, hermano? ¿Usted se imagina uno llegar al trabajo y decir, de ahora en adelante, ¿sí? Está como la vez que los esposos pelearon, ¿no? Y llegó el esposo en la noche y le dijo a la esposa, mañana tengo una entrevista de trabajo, llevo 10 meses esperándola, porfa, me levante y le doy un papel. Y cuando el hombre se levanta ya en mediodía, esta vieja no me levantó, y cuando miró, como 1000 papelitos, 7 de la mañana, 7:05 te está cogiendo el tarde, 7:10 no vas a alcanzar, vas a perder el tren. Hermano, usted se imagina, allá alguien se ríe, yo creo que lo han practicado. Mis queridos hermanos, o sea, nos tocaría salir de este mundo en realidad. Nos toca trabajar con adúlteros,
Pero una cosa es trabajar con dos compañeros que son pareja, otra cosa es que usted se y los invite al cumpleaños de su hijo y que ellos vayan como pareja teniendo sus propias parejas oficiales. Hay gente que hace eso y se hace llamar cristianos. Tremendo, ¿verdad? Debemos considerar la palabra de Dios y debemos tener firmeza en lo que Dios manda. No quise decir que se aparten totalmente de ella, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Sí, es imposible. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer ahora. Porque es que, hermanos, la gente tiende a ser a los extremos. Ahora sí, pastor, entonces, porque hay gente que en realidad dicen ser cristianos y no tienen amistad con ningún hermano de la iglesia y sus mejores amigos son abiertamente impíos. Y esto no es bíblico, porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Una cosa es el compañerismo al que nos obliga el estudio y el trabajo, y otra cosa es usted abrir las puertas de su corazón en amistad a personas abiertamente impíos. Esto la Biblia le llama un adulterio. Y no está bien, hermanos, que usted diga ser un hijo o una hija de Dios y que sus mejores amigos no estén dentro del cuerpo local de Cristo, porque nunca podemos encontrar bondad sincera en corazones impíos. Así que no se engañen a ustedes mismos. Pero sí hay una realidad cierta, hermanos, y es que no podemos pretender dárnoslas de santos cortándole la comunión, aún la mínima comunión laboral, a las personas por ser impías. No, eso no es lo que manda la Biblia. Esos religiosos no están aprobados por la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que no se debe tener amistad con los que dicen ser, que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Miren cómo la Biblia expone al hipócrita. Miremos estos versos en otras versiones. Como dice así, 1 Corintios 5, 9 al 12. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salir de este mundo. Lo que realmente quería decirles en esta carta es que no tengan trato con quienes presumen de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho o ladrón. Con alguien así, ni sentarse a la mesa. No me corresponde a mí juzgar a quienes no forman parte de la iglesia, pero juzgar a quienes forman parte de ella sí es cosa de usted. Mire, hermano, la Biblia tiene inclusión y exclusión. ¿Sí? Porque si viene una persona, pastor, mi vida ha cambiado, quiero cambiar, le damos amor, le formamos, pero luego sale que está engañando a su esposa, que parece una menor de edad, que tiene por allá otro hijo. No, esa persona hay que decirle, tú no eres de los nuestros. Tu vida nos indica que tú eres una persona que hace daño, y en el cuerpo de Cristo estas personas, como dice Pablo, no pueden estar, deben salir de nosotros. Entonces se van, ay, allá no hay amor en esa iglesia. Hermanos, y qué triste el trabajo de pastor. Cuando usted está bien con Dios, ay, me llama pastor, me hace falta, pero cuando está mal con Dios, yo soy cansón, no me soportan. Y así le tocó no vivir con esta dualidad de algunas almas. Pero mis amados hermanos, en el original, estas palabras de los cristianos nominales, falsos profesantes, donde Pablo concluye que la iglesia debe guardar la pureza del evangelio tanto en doctrina como en conducta, son las siguientes. Mis amados, en lugar de estar usted esforzándose por ritualismo y por querer mostrar que eres más cercano a Dios o que eres mejor que los demás con prácticas de legalismo, de ascetismo, de autosufrimientos, de religiosidad, esto es a lo que te llama Dios, a tener pureza interna. Porque a veces hay personas que luchan con el pecado y quieren ponerle carga a la iglesia. Ay, es que yo pequé esta semana, pastor, hagamos una vigilia el viernes. Y el viernes antes de la Biblia pecó, no, y mañana sigamos en ayuno. No, hermano, arrepiéntase de su pecado.
Arrepiéntase de su pecado, hermanos, y deje este pecado. Estos pecados son pornos, inmoralidad sexual, todo lo que incluye lujuria, fornicación, pornografía, adulterio, está aquí. Otra es pleonetes, ansias de ganar, ávaros, tramposos y defraudadores. Mire, hermanos, no es malo tener dinero. La pregunta es cómo lo tienes y qué estás dispuesto a hacer por tenerlo. ¿Sabe que no es malo tener un buen trabajo? Pero si eso te va a llevar a abandonar a tus hijos en el momento en que más te necesitan de la crianza, tú debes considerar qué clase de persona eres. Si tener un poquito de salario más me va a llevar a abandonar la crianza de mis hijos, debo considerarlo. Los idolatres, ¿no? Idolatría, infidelidad espiritual, están también los loidoros, abusivos, es decir, pillos, embaucadores, canallas, injuriosos, ser despreciables por cometer o ser capaces de cometer malas acciones con falsedad, hipocresía, traiciones, engaños. Están los metzusos, ebrios y borrachos, o jarpás, que es rapaz, ladrones, o usar violencia. Personas que dicen llamarse hermanos y están con esta conducta. Allá afuera, dice la Biblia, con los tales ni comáis. Con los tales ni comáis. Si ven que no se trata de no tener amor, se trata de que la Biblia es muy clara. Concluimos entonces, mis hermanos, que si Cristo es el Cordero verdadero, el verdadero sacrificio perfecto y definitivo, entonces toda nuestra vida debe responder a esa realidad gloriosa. Ya no vivimos en la sombra del antiguo pacto, sino en la luz plena del Evangelio. Si Él fue entregado por nosotros, nuestra respuesta es vivir como el pan sin levadura, en santidad, en sinceridad y en verdad. Amén. Oremos, hermanos.